Les damos la bienvenida a la Mesa Redonda, este espacio semanal del espectador en el que nos encontramos para hablar de los temas que son tendencia tanto en Colombia como en el mundo, para que ustedes puedan entender y saber lo que está pasando. Hoy nos encontramos para hablar de uno de los temas que sin duda ha sido pues de los más movidos y de los más importantes en la semana, y para eso nos acompañan María José Barrios, periodista política del Espectador, y Santiago Díaz, periodista de la sección judicial. Estamos hablando justamente del caso del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y pues para tratar como desenredar un poco la madeja y entender qué es lo que está pasando, quiénes son las personas involucradas y de qué estamos hablando en este caso, pues vamos a tratar acá de entender con nuestros dos compañeros. Santiago, empecemos un poco para explicar de qué estamos hablando, cómo llegamos a este punto del escándalo, cuáles fueron las primeras denuncias que se conocieron en este caso. Bueno, buenos días Marcela, María José, un gusto estar acá. Buenos días a todas las audiencias del Espectador que nos siguen. Bueno, lo primero que hay que decir es que este es tal vez uno de los escándalos en los que más se ha llamado la atención en la administración del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta pues una de las entidades que tiene como propósito atender el manejo de desastres naturales y pues comunidades vulnerables. Principalmente el escándalo del que estamos hablando, Marcela, tiene un inicio desde 2023. Pero pues se empieza a conocer un poco de lo que está pasando al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en febrero de 2024 a raíz de unas denuncias periodísticas sobre, en particular, un contrato que buscaba llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira. Esto después de que la Corte Constitucional hubiera tumbado algunos decretos del presidente Petro para atender una emergencia económica y social en esa región. Lo que se conoce es que estos contratos que se firmaron entre la unidad y una empresa llamada Impoamericana Rogers, se dio una firma por un contrato de un total de 46.800 millones de pesos, el cual habría tenido un sobrecosto de más de 14.000 millones de pesos. La intención era llevar estos carrotanques con agua a La Guajira, pues ya incluso algunos de ellos iban en camino hacia la región, pero terminaron parqueados en una base militar en Uribia. Eso quiere decir que pues la gente se empezó a preguntar qué estaba pasando con los carrotanques, por qué no llegaban los carrotanques, y eso empezó a destapar un montón de situaciones que remiten hacia 2023, cuando se empezaron a pactar las primeras reuniones o se empezó a pactar los primeros acuerdos para poder firmar ese contrato para llevar este recurso a La Guajira. A raíz de todo ello, Marcela y María José pues empezaron una serie de denuncias en las cuales se empezó a hablar de pues, cómo estuvo involucrado algunos congresistas, cómo estuvieron involucrados los expresidentes del Senado y de la Cámara, algunos ministros, en lo que habría sido que recursos de estos contratos habrían sido utilizados para pagar sobornos y coimas como una manera de comprar votos en el Congreso para que pudieran pasar las reformas del legislativo. Todo esto, esta situación y todos estos nombres y este escenario lo puso en contexto Olmedo López y Sneider Pinilla, que son tal vez dos nombres que las audiencias han escuchado ya en los últimos meses en varias ocasiones. Ellos son, Olmedo López es el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Sneider Pinilla el ex subdirector para el manejo de desastres de la misma entidad. Ellos dos, una vez se empezó a descubrir pues, que los contratos habían generado un sobrecosto, además con la empresa Impoamericana Rogers, Marcela, que es propiedad de Luis Eduardo López, quien es un contratista que lleva más de 15 años contratando con la unidad, se le conoce como El Pastuso. Ellos empezaron a entregar información al ver que la situación estaba empezando a descubrirse por parte de las autoridades y también por parte de los medios de comunicación. Cuando esto empieza a agravarse, tanto Olmedo López como Sneider Pinilla empiezan a estar bajo la lupa de las autoridades, empiezan a estar bajo la lupa de la Fiscalía, empiezan a estar bajo la lupa de la Procuraduría por ejercer como funcionarios públicos, y esto lleva a que ambos salgan de sus cargos. Y esto, pues ya una vez fuera de sus cargos, ellos deciden, como se dice, prender el ventilador y contar un poco cómo ha sido el entramado que se gestionó, un esquema que se habría gestionado para desviar recursos públicos
desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en favor de congresistas, otros contratistas, empresarios y según lo que han mencionado algunos de ellos, por órdenes de altos funcionarios del gobierno. Ese es el panorama general y hay mucha tela para cortar y un montón de nombres que hemos estado haciéndole seguimiento, digamos, a las preguntas que se hace la audiencia sobre estos temas, y la confusión es un poco sobre en qué consiste el escándalo, que ya acá pintamos un poco el panorama, y lo segundo es como entender todos los nombres que salen de ahí para adelante, como cuál fue su papel dentro de todo esto. Y lo mencionaba Santiago, surge el tema del Congreso, la gente se pregunta como qué tiene que ver el Congreso, qué tienen que ver tanto el presidente, expresidente de Senado como expresidente de Cámara en todo este escándalo, cómo surgen sus nombres y qué fue lo que pasó ahí, digamos, por qué el Congreso en estos temas de contratación. Claro, sí. Lo primero es, digamos, como hablaba Santiago, estos dos nombres son claves porque fueron de los primeros que salieron en el escándalo, ¿no? Y pues digamos está por un lado Iván Name de Alianza Verde, que era el presidente del Senado, y por otro lado Andrés Calle, que era el presidente de la Cámara. Ahora se han conocido también otros 7 nombres. Por el lado de Cámara, pues son en total 5. También se conoció Juan Diego Muñoz de Alianza Verde, Julián Peinado del Partido Liberal, Karen Astrid Mansur, que es de las Curules de Paz, que también será un nombre clave, pues digamos por todo el tema de que algún dinero se había destinado y algunos contratos también al ELN. Y por último, pues Wadid Mansur, que es del Partido Conservador. Por otro lado, tenemos el Senado, que pues son en total 4. Iván Name, presidente pues, del Senado otra vez. También está Liliana Vitar, que es del Partido Conservador. Julio Elías Chagüí, del Partido de la U. Y pues ya por último, Juan Pablo Gallo, que es del Partido Liberal. Ahora, ¿por qué tiene relevancia esto? Pues algunos de estos congresistas hacían parte de la Comisión Tercera, que es la comisión que se encarga de Hacienda, y pues también con el tema de las reformas por otro lado, que es pues básicamente lo que ha hablado el presidente en los últimos meses, ¿no? En los últimos años incluso, pues el tema de las reformas sociales, que es un proyecto que él ha impulsado desde la campaña, ¿no? Como una promesa de las grandes de él, y justamente se supone, presuntamente, este dinero se habría direccionado 3.000 millones a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle para que movieran esas reformas y se pudieran aprobar. Hay otros 2 nombres que son claves, uno lo mencionabas tú ahorita, que es Karen Manrique, pero hay otro que es Carlos Ramón González. ¿Cuál fue ese papel de él ahí y por qué su nombre ha sonado tanto en medio de todas estas denuncias? Sí, justamente Carlos Ramón González, quien en este momento es el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, pues se menciona porque pues él anteriormente hizo parte del Departamento Administrativo de la Presidencia, el DAPRE, en el puesto que ahora está Laura Sarabia. Y desde ese puesto, presuntamente, habría ordenado que se dieran ciertos contratos o que se direccionara cierto dinero para pues aportar a esas coimas o pagos o sobornos, pues. Ahora, él no es el único de todas formas, ¿no? Pues también está el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien habría direccionado 700.000 millones para la unidad de gestión de riesgo. También un cónclave se menciona en el que estarían involucrados el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y también la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que vale la pena mencionar, son todos del ala como más radical del presidente Petro, específicamente Carlos Ramón González, que pues es de los que se llaman petristas pura sangre, ¿no? De una bancada como más radical, más ideologizada del gobierno Petro. María José menciona otro tema clave que también ha sonado mucho y salió a relucir también en la audiencia de imputación que se realizó esta semana, y es el del cónclave, las reuniones estas que se hicieron. ¿Cómo le explicamos a la audiencia cuáles fueron, qué pasó, cuándo se hicieron y digamos por qué son importantes en medio de todo este escándalo? Bueno, el cónclave, como se ha llamado a las reuniones acordadas entre ministros y funcionarios del gobierno con algunos congresistas, fue un título que puso el mismo Olmedo López durante su intervención en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que pues cuando se dan todas estas investigaciones, la Corte Suprema de Justicia llama también a Olmedo López, a Sneider Pinilla y a los implicados que son aforados, ¿no? Esto involucra a los congresistas o los ministros, a escuchar una declaración. En ese contexto, una información que fue filtrada a algunos medios de comunicación de la declaración de Olmedo López, él habla de esas reuniones en las que habría tenido participación, como menciona María José, del ministro Ricardo Bonilla, del exministro del Interior Luis Fernando Velasco
y que también habrían asistido Gloria Inés Ramírez del Trabajo y Guillermo Jaramillo de Salud. En esas reuniones, según detalla Olmedo López, se habrían pactado cómo se iban a entregar los contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para beneficiar a los congresistas que también mencionó María José. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tendrían intereses en esas regiones al provenir de ellas y porque pues, son partícipes de la Comisión Tercera encargada de los presupuestos. Entonces, según las declaraciones de Olmedo López, que pues vale la pena recordar que él ha mencionado que ha entregado las pruebas y los documentos detallados de toda esta información que se fue filtrada, allí se habrían reunido para encontrar 3 contratos que favorecerían a los congresistas. Esta reunión se dio el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño. Allí, los ministros presentes y con el aval de Carlos Ramón González, de acuerdo con Olmedo López, se habrían gestionado contratos para regiones de Saravena, en Arauca, Cotorra, en Córdoba, y el Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, para beneficiar nuevamente a Liliana Vitar, a Wadid Mansur, a Juan Diego Muñoz, a Juan Pablo Gallo, a Julián Peinado y a Karen Manrique. Ellos son los 6 congresistas que están ahora bajo la lupa en ese sentido. Estos contratos sumaban, Marcela, más de 92 mil millones de pesos. Y es por lo que ahora pues, la Corte Suprema de Justicia también abrió una investigación formal en contra de los congresistas. Y bueno, por lo que Sneider Pinilla también ha mencionado, Sneider Pinilla, subdirector, también ha mencionado que él ha tenido pues un papel fundamental en este entramado, teniendo en cuenta que recibió órdenes directas del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para comunicarse con los alcaldes y funcionarios locales de estas regiones para coordinar cómo iban a hacer la entrega de los contratos. Y pues como mencioné anteriormente, pues estos contratos, además de favorecer a los mandatarios locales, también buscaba favorecer a los congresistas de la Comisión Tercera. ¿Y esto cómo se hacía? Se pactaron una serie de desastres, de emergencias que debían ser atendidas urgentemente y pues para eso fue la comunicación que tuvo Sneider Pinilla con los funcionarios locales, para poder acordar cómo iban a argumentar la necesidad de estos recursos, inventando supuestas emergencias y supuestas situaciones de inundaciones y lluvias que debían ser atendidas por la gestión del riesgo, que realmente nunca ocurrieron. Hay otro nombre clave y es el de Karen Manrique, que lo mencionábamos anteriormente. ¿Por qué es importante? Y esto tiene que ver con las denuncias sobre contratos y el ELN. Expliquemos un poco eso, digamos, en qué consiste. Sí, básicamente Karen Astrid Manrique hace parte, digamos, de la Cámara por el tema de las curules de paz, de la circunscripción especial para la paz, pues ella hace parte de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional. Y lo que dice Olmedo López específicamente, es que ella habría sido de pronto ese vínculo para direccionar contratos al ELN, ¿no? Pues como se sabe, pues estamos en un tema de negociación, ¿no? Pues con algunos grupos armados y pues justamente el ELN, y eso fue un escándalo que también salió y pues por el que también se mencionó al ministro Ricardo Bonilla, quien también habría sido responsable de estos contratos. Y justamente el ministro ha salido ya varias veces a hablar y a responder sobre esas acusaciones. ¿Qué ha dicho? Sí, yo creo que la respuesta del ministro es la misma que la respuesta de muchos de los presuntamente implicados en este caso, es decir, yo me presentaré a la fiscalía, yo probaré que soy inocente y justamente pues lo que decía el ministro con respecto a reuniones que tuvo con Pinilla, con reuniones que tuvo con congresistas, pues ese era mi trabajo, yo solamente estoy haciendo mi trabajo, yo actué legalmente y pues en ese hilo pues lo que yo hice está amparado bajo la ley y eso es lo que probaré. Y muchas de las personas, de los nombres que salieron, y lo decía anteriormente María José, son del círculo más petrista. ¿Qué ha dicho el presidente en medio de todo esto y tantos nombres cercanos a él que han salido a relucir en el escándalo? Porque digamos que una de las banderas del gobierno es que aquí no vamos a permitir que haya temas de corrupción. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha dicho el gobierno? Yo creo que algo clave es comenzar con el discurso que él dio el 20 de julio en la instalación del Congreso, en la que él pidió perdón a la ciudadanía, les dijo, pues es mi culpa que haya llegado Olmedo López a ese cargo, porque él no es cuota de nadie. Justamente Olmedo López es del Polo Democrático, un partido del que igual el presidente Petro hizo parte, pero cabe aclarar que esa responsabilidad que él toma es únicamente política, él no toma una responsabilidad penal, esa responsabilidad penal, dice, es únicamente de Olmedo López.
Entonces por esa línea va, pero pues también es curioso ver cómo el mismo presidente también dijo ayer que pues que tenga el que tenga que caiga el que tenga que caer. Entonces en esa línea pues que respetará las decisiones o pues la investigación de la fiscalía, pero pues al mismo tiempo sí ha defendido, eso sí, a sus ministros, específicamente a Ricardo Bonilla, que pues dijo que él conocía a Ricardo Bonilla y pues que entendía todo el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda para, digamos, equilibrar todo el gasto público y pues, pero pues aún así, lo que les digo, que caiga el que tenga que caer y esa responsabilidad que él asume es únicamente política. De la audiencia de imputación que se realizó justamente esta semana, ¿cuáles fueron las claves o digamos los hechos o revelaciones que tal vez antes no se conocían y se pudieron saber durante esa audiencia? Claro. Antes de responder esa pregunta, Marcela, quería de pronto como ahondar un poquito en el tema del ELN, que me parece fundamental también una declaración que dio Olmedo López en la intervención en la Corte Suprema de Justicia, y es que según mencionó López, algunos de los contratos que se habrían firmado con la unidad, esto es ajeno al caso Carrotanque, tendrían otros contratos, estaban destinados a financiar al ELN en un contexto en el cual el grupo armado estaba sentado en la mesa de negociación argumentando si debía o no debía continuar la práctica de los secuestros, que en ese momento pues estaba en vilo el asunto de si existía una financiación por parte del Estado para el grupo armado para que dejara de secuestrar. Eso fue un tema que causó mucho revuelo y el gobierno aclaró que fue que se utilizaría un fondo internacional. Entonces todos estos elementos se recogen para contrastar un poco lo que ha dicho Olmedo López respecto a que ese dinero se utilizó precisamente para que el ELN pues frenara la práctica de los secuestros. Y sobre esa denuncia puntualmente Olmedo ha dicho que tiene los soportes para... Exactamente, Olmedo López ha mencionado que en la sala de instrucción esto es una declaración, pero él ha dicho que tiene todas las pruebas fundamentadas de sus testimonios y que estos contratos se habían pactado precisamente con Karen Astrid Manrique, quien ella es, pues tiene vínculos con Arauca, es representante de Arauca y que ella habría sido una especie de enlace para poder hacer esos contratos. Ahora, en la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo el pasado 25 de julio, tanto Olmedo López como Sneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero, quien se conoce como el Pastuso, ellos fueron señalados e imputados por 5 delitos en total, que son concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado. La Fiscalía pues los imputó por igual, teniendo en cuenta que hay un agravante para Olmedo López y para Sneider Pinilla, teniendo en cuenta que son funcionarios públicos. Luis Eduardo López Rosero recibiría un cuarto de rebaja de la pena por no estar involucrado con ningún cargo de oficio público. ¿Qué es importante destacar de esta audiencia, Marcela y María José? Es que, primero, pues, de acuerdo con los testimonios que ellos entregaron a la Fiscalía, ya la Fiscalía dejó en claro que la orden para direccionar los contratos, para direccionar los sobornos a el expresidente del Senado, Iván Nami, al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, por 3.000 y 1.000 millones respectivamente, fue directamente de la oficina del Departamento Administrativo para la Presidencia, que dirigía en ese entonces Carlos Ramón González. Entonces, pues ahí se despejan algunas dudas al respecto y también pone de presente cuáles fueron los dineros de los cuales se apropiaron tanto Olmedo López como Sneider Pinilla y el Pastuso. Entonces, de acuerdo con los contratos y con los testimonios que se entregaron al ente investigador, Olmedo López se habría apropiado de 724 millones, Sneider Pinilla de 342 millones y Luis Eduardo López el Pastuso de una cuantía mucho mayor de 7.821 millones. Esto solo por el caso de los carrotanques. Olmedo López ya ha dicho que devolverá 1.024 millones, teniendo en cuenta que pueden existir otros recursos de los cuales se haya apropiado, o sea, nos deja un desfalco. Entonces ahí es cuestión del ente investigador empezar a abrir una serie de pesquisas en las cuales nos expliquen por qué hay unos dineros que están faltando respecto a lo que él quiere entregar y respecto a lo que dicen que se apropió. Y Sneider Pinilla también se ha comprometido a entregar cerca de 292 millones, mientras que el Pastuso ha dicho que devolverá 4.000 millones. Los tres están en este momento en un proceso en búsqueda de beneficios judiciales en sus casos, en los cuales están
pidiendo que además de que sus penas no pasen, por ejemplo en el caso del Olmedo López de más de 5.9 años, de Sneider Pinilla de 5 años y del Pastuso de 4, que ellos puedan ser recluidos en bases militares. Por cuestiones de seguridad pues han recibido amenazas en los últimos días por sus declaraciones. Eso todo está en evaluación de la Fiscalía, pero de todas maneras la fiscal general Luz Adriana Camargo ya ha mencionado que estos pedidos y estos montos de pena no son definitivos y que de todas maneras será necesario entrar a evaluar cuáles son los beneficios que les van a dar en ese marco del principio de oportunidad que buscan. En ese sentido, pues ellos tendrán que seguir pues la ruta de lo que es el proceso judicial, que es una audiencia de medida de aseguramiento, en la cual pues ya irían directamente a una prisión o a una base militar si es que les aceptan ese beneficio. Ese es el paso que sigue ya después de la audiencia de imputación. Ellos no aceptaron cargos, viene esta audiencia. Eso es importante, ellos no aceptaron ninguno de los cargos, lo que les permite seguir negociando con la Fiscalía. Entonces viene una audiencia de medida de aseguramiento el próximo miércoles 7 de agosto a las 9 de la mañana y una vez eso suceda, ellos podrán conocer la noticia de si sus beneficios pues, podrán ser aceptados por un juez y si el ente investigador va a tramitar el principio de oportunidad al cual ellos pues, han estado buscando desde que están en el ojo de los entes de control. Esa es la situación judicial en el caso de estos tres personajes. En el caso de los otros nombres que han salido, Carlos Ramón, o sea, los otros que al parecer están implicados, ¿qué ha pasado? ¿Cómo avanza eso? ¿En qué situación se encuentran? Exacto, es decir, Olmedo López y Sneider Pinilla, pues ellos ya han confesado su responsabilidad, mientras que los demás congresistas y funcionarios pues han dicho que no tienen absolutamente nada que ver con el caso. De todas maneras, eso está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, más precisamente la Sala de Instrucción, y recientemente la Procuraduría abrió una indagación preliminar a los nuevos nombres que salieron durante la audiencia, entre los cuales están pues, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y pues una serie de asesores que también habrían estado al interior de los despachos del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. También se mencionan funcionarios cercanos al presidente Petro. Y está en este momento en investigación preliminar por parte de la Corte Suprema, así como también los congresistas, tanto Name como Calle, quienes están en una línea separada a los recientemente nombrados. Es decir, Andrés Calle y Iván Name tienen una línea de investigación por parte de la Corte Suprema abierta desde mayo pasado, porque en ese momento se menciona pues, que habrían recibido un presunto soborno y que para gestionar ese soborno también fue determinante la participación de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y ahora pues la Corte Suprema también abre una nueva línea contra los congresistas de la Comisión Tercera. Con todo esto que ha pasado y digamos en medio de las denuncias, declaraciones, los nombres que han salido, ¿cómo queda un poco el gobierno y qué se espera que haya en términos de cambios o movidas al interior? En este momento yo creo que el clave que ya salió es el director nacional de inteligencia, que es Carlos Ramón González. Entonces el presidente lo anunció por medio de un trino en el que dijo que su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país. Entonces pues digamos que esta es como una de las claves, pues porque ya hablamos de todo el papel de Carlos Ramón González en lo que sería pues este entramado de corrupción. Ahora, otra de las personas que también salió pues en medio de todo esto fue Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, que ella salió en mayo, si no estoy mal, justamente pues porque ella habría sido presuntamente la persona que ayudó o funcionó para mover ese dinero directamente a los congresistas Name y Calle. Ahora, otras renuncias que se puedan esperar, no estamos tan seguros, es decir, el presidente ha sido claro en que pues se mantiene con sus ministros. De los ministros que han salido pues está únicamente Luis Fernando Velasco, que pues también estaría implicado, pero pues digamos que esa implicación no estaría como ahí directamente relacionada con su salida, sino más bien por un tema de las reformas. En el caso del ministro de Hacienda, volvemos a lo mismo, el presidente lo ha defendido, el ministro de Salud también defendido y la ministra de Trabajo también otro que ha defendido. Embajador en Argentina, de Colombia en Argentina, pues no se sabe de ningún movimiento que se esté, digamos, avisando su salida de alguna forma. El secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, también se ha mantenido en el puesto y pues el director del Departamento de la Función Pública también se mantiene por el momento en el puesto. Ahora, en el tema de
del Congreso, pues los partidos también se han mantenido muy en la línea bueno, nosotros estaremos pendientes de las investigaciones judiciales, esperamos que la justicia pueda darnos una respuesta concreta sobre si pues nuestros copartidarios están verdaderamente involucrados en esto o no, pero pues por el momento esos han sido los movimientos después de que estallara todo el escándalo. Y judicialmente entonces esperar la audiencia de medida de aseguramiento y que resultados tienen las investigaciones que está adelantando la Corte. Claro, las investigaciones de la Corte pues van a ser fundamentales ahora con los nuevos nombres que salieron en la audiencia de imputación. Como mencionaba María José, pues el nombre es César Manrique, del Departamento de la Función Pública, el embajador Camilo Romero, quien supuestamente, según Olmedo López, habría recomendado algunas hojas de vida de personas que se habrían apropiado de recursos públicos durante el entramado de corrupción de los carrotanques, y también es función ahora de la Procuraduría pues avanzar con las indagaciones preliminares para los nuevos mencionados, y de todas maneras pues no se descarta, Marcela, que la Fiscalía abra nuevas líneas de investigación. Eso fue una recomendación que hizo el delegado de la Procuraduría durante la audiencia de imputación de cargos, que la Fiscalía abra una nueva línea de investigación sobre los nuevos nombres de presuntos implicados, y pues ya después de la audiencia de medida de aseguramiento el próximo 7 de agosto, pues seguramente empezarán a salir nuevos detalles de la participación de quienes estuvieron inmersos en este escándalo. Técnicamente, ¿qué significa que se abran nuevas líneas de investigación? Eso quiere decir que la Fiscalía pues ya no va simplemente a partir de la base de vamos a investigar lo que pasó con los contratos de los carrotanques, sino que puede abrir nuevos puntos en los cuales se han mencionado a raíz de estas declaraciones que no se conocen hasta el momento. De todas maneras, la Fiscalía ya también adelanta algunas líneas respecto a la trazabilidad del dinero y otros contratos que se han firmado en la Unidad de Gestión del Riesgo. Por eso hago énfasis en que esto que se conoce de la imputación y demás es únicamente por el caso de los carrotanques. Hay muchos más contratos que se están investigando, y dados los nombres nuevos que han aparecido y las nuevas recomendaciones en hojas de vidas que han salido, eso podría darle insumos a la Fiscalía para detectar nuevas irregularidades y abrir nuevas líneas que puedan determinar cómo se llegó a nuevos hechos irregulares. Pareciera esta la punta del iceberg apenas, hay mucho más por debajo. Como se dice tradicionalmente, Marcela, sí, esta puede ser la punta del iceberg, y pues hay mucho más que de pronto está por esclarecer de acuerdo a esas investigaciones. Sin duda, aquí en El Espectador seguiremos atentos a todo lo que sucede alrededor de este caso. Del lado de la sección judicial y la sección política seguirán echándole el ojo, poniendo la lupa sobre el tema, y le seguiremos contando en estos espacios a través de nuestras páginas en impreso y a través de nuestra página web todo lo que vaya sucediendo y cómo se vaya desarrollando este caso. Santiago, María José, muchas gracias por acompañarnos, y a ustedes, gracias por estar acá con nosotros. Nos veremos en 8 días en una nueva sesión de La Mesa Redonda.